Vivimos en un mundo de ruidos constante, muchos ruidos. Ya los canales de televisión, las noticias ya están parcializadas. Unos siguen un partido, otros siguen otro partido, pero no podemos decir ya que existen canales de televisión que son neutrales. Ya no existe tal cosa. Tenemos un país dividido, pero no solamente eso está ocurriendo en nuestros tiempos, eso ocurrió también en los tiempos de Jesús. Hay muchas voces que nos rodean, cada uno tratando de convencernos de que esta es la verdad, de que este es el camino correcto. Todo el mundo cree tener la razón. Todo el mundo está tratando de alar para su lado. En las redes sociales, los medios de comunicación, las filosofías modernas nos bombardean de mensajes contradictorios. Y usted oye a los candidatos, no, esta es la verdad y lo que dice es mentira. Y viene el otro candidato y dice, no, yo estoy diciendo la verdad y lo que dice el otro es mentira. Y nosotros ahí en el medio, ok. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros discernir la verdad en medio de tanta confusión? ¿Cómo podemos nosotros no dejarnos llevar por lo que dicen otras personas, sino nosotros tener nuestro propio criterio basados en la sabiduría que nos da el Señor, basada en la sabiduría que hemos recibido de Dios? Y hablamos de dos cosas, el tiempo de Jesús y hoy en día las elecciones, que es algo que hemos vivido. Pero cada día de nuestras vidas nos encontramos con encrucijadas como estas. En cada aspecto de tu vida, si te vas a comprar una casa, algunos piensan que este es tiempo de comprar, otros dicen, no, no es tiempo de comprar. Si te vas a ir para otro estado, algunos te van a decir, no, ese estado no sirve. Y otros te van a decir, sí, ese es el mejor lugar para vivir. Cada aspecto de nuestras vidas, si usted le pide la opinión a alguien, va a encontrar opiniones divididas, opiniones completamente diferentes. Ahora, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de actuar, de tomar decisiones basadas no en la sabiduría humana, no en las opiniones humanas, sino en la voluntad de Dios? En lo que Dios ha determinado, en lo que Dios está obrando en mí, en su dirección para con mi vida. ¿Por qué habían tantas voces divididas cuando Jesús apareció? Parecía muy evidente. Jesús hizo milagros delante de todas las personas. Jesús andaba abiertamente y con un lenguaje que lleno de sabiduría, pero a la misma vez sencillo, que hasta el más sencillo podía entender el mensaje de Jesús. ¿Por qué todavía habían tantas personas que dudaban de si realmente Jesús era el Cristo? Los versículos del 10 al 13 leo, pero después que sus discípulos habían subido, recuérdense que el domingo antes pasado estábamos hablando de esta porción, la porción anterior. Sus hermanos querían convencerle que fueran a Jerusalén, a la fiesta que había en Jerusalén. Y Jesús le dijo, no, no voy a subir ahora. Y se quedó. No dejó que sus hermanos le dijeran cuándo tenía que actuar, sino que él actuaba de acuerdo al plan divino del Padre. Y entonces él se quedó, pero después él subió a Jerusalén. Entonces él también dice subió a la fiesta y no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos.
Ninguno se atrevía a decir abiertamente lo que pensaban. Eran murmullos. Me imagino a Jesús caminando entre el pueblo y escuchando conversaciones en susurro. No, este hombre, no, él es bueno, no, él es lo que es un engañador. Y Jesús escuchando todo eso mientras caminaba en secreto entre la multitud. Jesús llega a Jerusalén en medio de una atmósfera cargada, llena de opiniones opuestas, divididas acerca de su persona. Algunos lo veían como alguien bueno, mientras que otros lo acusaban de engañar al pueblo. Algunos lo veían como un héroe, pero otros lo veían como un mentiroso, un engañador. Y esto refleja la realidad actual en la que vivimos nosotros. En un mundo lleno de opiniones diversas. Aun cuando nosotros predicamos el evangelio, hay personas que tienen la osadía de decirnos, no, eso no es así, es de esta manera. Y tú le preguntas a esa persona, ¿y tú has leído la Biblia? ¿Cómo tú sabes que no es así como te estoy diciendo? Y es de otra manera. No porque alguien me dijo, no porque yo creo que es así, no porque eso no tiene sentido. Y aun cuando usted enseña a otras personas cerca de usted, quizás familiares, amistades, ellos le contradicen cuando usted está diciéndole la verdad, lo que usted ha aprendido directamente de la palabra del Señor. Ahora nos dice que en el versículo 13 que no hablaban abiertamente. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y muchas veces la confusión y el temor es producto al miedo. A menudo el miedo impide que las personas hablen con claridad. El versículo 13 nos muestra cómo la gente no se atrevía a hablar abiertamente. Y cuando usted no habla abiertamente y está coaccionado por el miedo a veces nos lleva en la dirección opuesta que realmente queremos ir. La gente que es demasiado miedosa termina tomando decisiones equivocadas, porque el miedo te empuja hacia el lado opuesto. El miedo nos paraliza y no nos deja pensar bien. El miedo nos coacciona a pensar de acuerdo como aquellos que están en autoridad nos imponen que pensemos. Por lo menos este pasaje nos dice claramente que tenían miedo y el miedo trae confusión. Otra cosa que también sabemos, el porqué de tantas voces divididas, era que la verdad la manipulación de los que tenían la información. La manipulación de los líderes religiosos era fuerte. Ellos eran la autoridad espiritual en Israel. Y si a alguien en el pueblo de Israel iban a escuchar, ¿a quién eran? A los estudiosos de la ley, a los sacerdotes, a los líderes religiosos que estaban guiando al pueblo supuestamente en la dirección de la ley, pero no necesariamente de Dios. Estas personas empezaron enseñando la ley, pero terminaron manipulando al pueblo, manipulándolos para su propio beneficio. Y no sé si eso le parece familiar hoy. Hay muchos predicadores que usan la palabra de Dios para lograr sus propósitos personales. Manipulan a un pueblo y hacen que las personas hagan lo que ellos quieren que esas personas hagan para su propio beneficio. ¿Qué más pudiéramos decir? ¿Por qué tantas voces? Porque la verdad no se fundamenta en las opiniones humanas, sino en la palabra de Dios. Muchas personas opinaban de manera diferentes, basados en sus puntos de vista, en su manera de ver la vida, en sus opiniones.
Por eso cuando nosotros nos reunimos en los grupos de impacto, yo le pido a los hermanos, no me digas o no digas que lo que dice ahí tú crees que es. No, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo podemos nosotros interpretar lo que dice la palabra de Dios usando la misma palabra de Dios y asegurarnos de que es la interpretación correcta? No lo que nosotros creemos, es lo que Dios está comunicando por medio de su palabra. No, pero en el tiempo de Jesús, en este momento que Jesús está llegando y hay murmullos por todos lados con opiniones divididas, cada uno estaba hablando lo que le parecía, lo que creían, lo que entendían, pero no necesariamente lo que ellos habían leído en la palabra, no necesariamente de lo que ellos tenían convicción. Estaban hablando de su razonamiento humano, pero no necesariamente de lo que Dios reveló en su palabra. Y cuidémonos de eso. Porque muchos de ustedes me podrán decir en algún momento, pastor, yo creo que no debe ser así, sino así. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué? Bueno, porque yo creo. Ok, ¿y dónde tú basas ese razonamiento? ¿Dónde basamos nuestras posiciones? Todo lo que hacemos, ya sea en el ministerio, en la familia, en el trabajo, debe estar fundamentado en principios bíblicos. Si somos cristianos, todo lo vamos a fundamentar en qué dice la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué principio bíblico puedo yo aplicar a esta circunstancia? Esa es la pregunta que debemos hacerla. En el tiempo de Jesús, habían muchas opiniones en el aire. Y la gente, muchas personas allí que no habían interactuado directamente con la ley, que lo único que sabían de la ley era lo que los magistrados, los sacerdotes, los escribas le decían, pero que no habían estudiado por sí mismos la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En vez de fundamentar tus decisiones en opiniones humanas, fundamenta tus decisiones en la persona de Cristo. Él es el camino, pero Él es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que ir por medio de Jesús. Él es la verdad. La verdad no se limita a la sabiduría humana. Muchas veces nosotros pensamos que porque algo es real, pensamos que es verdad. Escuchen bien porque esto puede ser confuso. Que algo sea real no significa que proceda de la verdad. Puede que esté pasando algo y que usted lo esté contando, pero yo estoy diciendo la verdad porque es lo que está pasando. Sí, puede que sea real, pero es verdad solo si Jesús dice que es verdad. Vamos a ponerle un ejemplo claro. Hay una persona una mujer se hizo un aborto. Hizo un aborto. Y esa mujer dice, me hice el aborto porque fui violada. Me hice el aborto porque no quería tener el niño. Por cualquier razón que sea. Eso es una realidad. Es un hecho de que ella se hizo el aborto. Ahora, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? Nos dice que eso es lo que debemos hacer. Hay casos y casos, no quiero generalizar, pero hay casos y casos. En términos generales, lo que hay dentro del vientre es una criatura creada por Dios que merece vivir, porque la vida que tiene se la dio Dios y nosotros no somos quienes para quitarle la vida a esa criatura. Y la Biblia habla del sacrificio de niños y cómo Dios se enojó con eso. La Biblia habla de eso claramente, que los niños son preciados para Dios. Y hoy en el tiempo que vivimos sabemos que hay otras opciones para no tener que abortar a un bebé. Si alguien aquí ha pasado por esa experiencia,
Es una experiencia dolorosa. Y Dios restaura, Dios perdona, Dios. Ahora, voy a promover yo lo que sucedió. El hecho de que yo diga, Dios te perdona, Dios te respalda, Dios te restaura cuando tú te arrepientes. Yo voy a decir, háganse aborto todas las que quieran. Fue una realidad, pero no procede de la verdad, porque la palabra de Dios habla claramente que eso no procede de Dios. Entonces, verdad es Dios mismo, es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Es lo que Él declara que es verdad, de lo que Él declara que procede de la verdad. La realidad, hay muchas tristes realidades que nos rodean, pero no todas las realidades que nosotros vivimos proceden de la verdad. Y la realidad, la verdad no se sujeta a la sabiduría humana. Usted puede creer lo que usted crea, usted puede haber estudiado muchísimo y tener su propia opinión, pero la verdad es verdad porque Dios dice que es verdad y no porque nosotros tengamos una opinión acerca de ello. La verdad la establece Dios. Y cuando dejamos la verdad a que los hombres la establezcan, ¿sabe qué pasa? Un caos. Y por eso estamos como estamos hoy en nuestros tiempos. La misma palabra de Dios dice, a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos. Así está el mundo virado al revés. ¿Por qué? Porque han dejado al ser humano que escoja qué es bueno, qué es malo, qué es verdad y qué procede de la mentira. Por eso Jesús lo dijo bien claro, yo soy la verdad, nadie más. ¿Por qué tantas voces en aquel lugar? ¿Por qué tantas voces con algo que parecía obvio? La falta de razonamiento crítico. Critical thinking, decimos en inglés. Pensar críticamente. Analizar haciendo preguntas honestas. Algunos tienen temor a preguntar. Pero ¿sabe qué? En las escuelas, si hay algo que le gusta a los profesores es que pregunten. Porque ese estudiante que pregunta es porque quiere saber la verdad, es porque quiere conocer, es porque quiere aprender, es porque no se queda con una duda para después en el examen salir mal. Esa persona que pregunta, que analiza, que no se deja llevar solamente por lo que alguien dice, que cuando el pastor habla, predica, de todas maneras va a la Biblia para confirmar que lo que el pastor está diciendo está ahí. Que cuando voy a la escuela, a la universidad, aunque el profesor dijo tal y tal y tal y tal, yo voy a leer para documentarme bien, para aprender, para llegar más profundo. Que no me conformo con lo que la gente dice, yo hago mi propia tarea, mi propio research. Yo hago mi propia investigación acerca de eso. Hacer preguntas, hermanos, no es algo que ofende a Dios. Hay preguntas que nosotros pensamos, ay, ¿será que Dios se va a ofender si yo pregunto tal cosa? No. Dios no se ofende porque tú preguntes. Pregunta y piensa independientemente de los demás. Hay muchas voces, hermanos. Y déjeme decirle, casi siempre la mayoría están en lo equivocado. Casi siempre las multitudes están equivocadas. Si nosotros nos llevamos por lo que la gente dice y no tenemos pensamiento, razonamiento crítico, si no analizamos por nosotros mismos, si no vamos a la palabra de Dios donde está la fuente de la verdad y hacemos nuestra tarea y leemos la verdad, no tenemos que estar repitiendo lo que tanta gente dice, ay, ayúdate que yo te ayudaré. Por favor. Es ridículo, hermanos que por años y años y años han estado en la iglesia sigan repitiendo lo que personas que nunca han leído la Biblia dicen. Si quieres conocer la verdad, es vergonzoso que nosotros digamos en nuestro trabajo, que nos conozcan por cristianos por mucho tiempo y que nosotros nos agarren en una ignorancia tan grande, tan sencilla, como cosas que la Biblia dice claramente. Debemos ejercitarnos en el estudio de la palabra.
Si decimos que somos cristianos, seámoslo completo. Metámonos de cabeza. No deje que alguien te diga, no te conformes con lo que dice el pastor. Ve más allá. Ve a la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. Y bebamos, hermanos. No comamos solamente el domingo. Alimentémonos lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, todos los días de la semana, para que usted no esté raquítico espiritualmente, sino que esté fortalecido. Métale alimento a su cuerpo. Métale la proteína que necesita su alma. Es la palabra de Dios. Y cuando usted está empapado de lo que dice la Biblia, cuando usted está empapado de lo que dice Dios mismo, ¿sabe qué? La gente puede decir lo que digan. Usted tiene una opinión basada en la verdad. Y a veces que usted no se va a dar cuenta, pero la palabra de Dios le da una capacidad de discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, de una manera que la gente se asombra. ¿Y cómo tú sabes? Y a veces ni tú mismo o tú misma puedes decir, bueno, tú vas a decir, es que, ¿sabes? Para mí claramente eso viene de la verdad. Porque estás ejercitado con la palabra del Señor. Una cosa que nosotros hacemos con nuestros hijos, sabiendo que un día ellos no van a estar con nosotros, es ayudarles a crear el hábito de estudiar la palabra. Y Gabriela, que está aquí, ella no me puede dejar mentir. Nosotros, Rebeca y yo, nos hemos invertido en crear ese hábito en ellos. Porque el día que nosotros no estemos, si ellos tienen la verdad de la palabra de Dios, ellos tienen todo lo que necesitan en la vida. Todo. Dios basta. Dios es más que suficiente. Si ellos tienen un montón de cosas, pero no tienen a Dios, los estamos dejando a la deriva en este mundo. Y muchos de nosotros nos afanamos dándole un montón de cosas materiales, comodidades y llenándolos de muchas cosas, pero no le damos la palabra de Dios. Cuando ellos crezcan, cuando vayan de casa, se vayan de casa, ¿qué seguridad tienes tú de que tu hijo o tu hija, tú le has dado la herramienta que necesitan para que se enfrente a un mundo tan feroz? La palabra de Dios, hermanos, no la subestimes. Es lo más importante que tenemos aquí físicamente. La palabra de Dios. Por esto era que habían tantas voces divididas, manipulación, opiniones, pero también falta de interactuar con la palabra de Dios directamente. ¿A qué voces estás prestando atención en tu vida? Quizás hay algunos amigos que te están convenciendo. ¿Quiénes están influenciando tu vida? ¿A quiénes estás escuchando? Quizás a personas que no tienen a Dios en sus corazones. ¿A quiénes estás escuchando? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿A quiénes estás escuchando? ¿Cómo puedes esperar de que alguien que no tenga la verdad, que no conozca la verdad de la palabra de Dios, te dé consejos en cosas que son fundamentales en tu vida? Mira cómo es la vida de aquellos que te aconsejan. ¿Quieres acaso vivir la misma vida de ellos? ¿O quieres vivir la vida próspera y bendecida que Dios promete para ti? ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo puedes filtrar la información para encontrar la verdad? Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Así que reflexiona sobre la influencia que tantas voces están teniendo sobre tu vida. Y busca ese discernimiento que viene de Dios. Búscalo en oración. Ora, lee la palabra del Señor y deja que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. En los versículos del 14 al 18 leemos: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado?
Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús enseña en el templo y deja claro que su enseñanza no es suya. Su enseñanza está alineada con el propósito que el Padre le dio. Él no está hablando deliberadamente sin tener en cuenta el propósito por el cual él fue enviado. Había un plan. Y en la Trinidad, el encargado de hacer ese plan, de hacer el guión, era el Padre. Jesús no es menos que el Padre, sin embargo, hay un rol que le corresponde a Jesús y su rol es seguir el guión. Y Jesús dijo: lo que yo le estoy enseñando no me lo enseñó otra persona. Yo no me lo enseñaron en una escuela. Lo he recibido directamente de Dios. Y quizás hayan personas aquí que no hayan ido a la universidad, que no hayan ido ni siquiera al high school. Y aún así, cuando personas están al lado tuyo y dicen: wow, pero cuánta sabiduría, tú puedes decir lo mismo que Jesús. Es que esto no me lo ha dicho nadie, ninguna otra persona. Esto lo he recibido del Padre. Tú puedes llegar a ser una persona sabia y asombrar a los que te rodean, aún sin haber ido a una escuela aquí, aún sin tener un 12 grado, porque la palabra del Señor nos hace sabios. Y esto nos enseña que la verdad no se origina en el ser humano. La verdad viene de Dios. Así que discernir la verdad implica reconocer quién busca la gloria de Dios y quién busca la suya propia. Jesús lo dijo: el que habla por su cuenta está buscando su propia gloria. Si yo ahora dejo la Biblia a un lado y empiezo a hablar lo que a Wilfredo le parece que es lo mejor, ¿por qué razón lo hago? ¿Por qué apartarme de la verdad de Dios? ¿Por qué apartarme de la palabra que es la que realmente nos transforma? Y empezar a hablar lo que en mi razonamiento humano yo creo que es lo mejor. ¿Por qué? La única razón por la cual muchos predicadores hacen eso es porque están buscando su propia gloria. Están buscando brillar. Y para eso yo tengo que opacar a Jesús. Cuando ustedes vean a alguien que se aparta de la verdad del evangelio tal y como es dado, es porque está buscando su propia gloria. Así que reconocer la verdad es reconocer esa opinión que tú tienes, esa predicación. ¿Cuál es el propósito? Si es buscar su gloria, pues eso no viene de Dios. Discernir la verdad, muchas veces tenemos que preguntarnos a qué intereses responde. ¿Responde a los intereses de Dios o responde a mis intereses personales? La gente en este mundo está buscando sus propios intereses. Cuando alguien te aconseja, ¿cuál es su interés? ¿Eres tú su interés? ¿Es porque te aman tanto? Por lo general, las personas que te aman te dan consejos que te duelen. No, y eso no lo queremos. Queremos esos consejos que nos hace sentir bien. Pero por lo general, esos consejos que duelen son los buenos, porque vienen de aquellos que no buscan su propio interés, buscan el tuyo, cueste lo que cueste. Aunque pierdan la amistad por un momento, esas personas piensan, en algún momento se dará cuenta y volverá otra vez. ¿A qué intereses responden esas personas? Discernir la verdad requiere también humildad para reconocerla, fe para aceptarla y determinación para obedecerla. En el versículo 17 dice claramente: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Wow, tremendo tip que nos ha dado Jesús.
Tú quieres conocer la verdad. Tienes que estar dispuesto a obedecerla. Cuando en tu corazón hay un deseo profundo de obedecer la palabra de Dios, de obedecer lo que el Señor nos manda hacer, me guste o no, se alinee a mi manera de pensar o no, crea yo que está incorrecto o no. Cuando en mi corazón yo tengo la determinación de obedecer a Dios en su palabra, cueste lo que cueste, vas a conocer la verdad. Por eso es que muchos no conocieron que Jesús era el Cristo. Por eso no creyeron que Jesús era quien Él decía ser. Porque muchos de ellos no estaban dispuestos a someterse a Jesús. Muchos de ellos no estaban dispuestos a seguir las enseñanzas de Jesús. Muchos tenían miedo y el miedo les impedía a ellos obedecer lo que Jesús decía porque era muy riesgoso. Pero cuando usted tiene esa disposición de obedecer a Dios, enseguida usted puede reconocer la verdad del engaño. Reconocer la verdad requiere estar familiarizados con ella, y ya eso hablamos. ¿Tú quieres reconocer la verdad? Tienes que estar familiarizado con ella. Una persona que trabaja en un banco, ¿cómo reconoce fácilmente si el billete es verdadero o falso? A alguien le hicieron esa pregunta, dijeron, mira, pueden darle muchos entrenamientos, pueden ver muchas maneras cómo el billete es, pero cuando tú estás contando rápido, tú no puedes estar mirando uno por uno a ver si es verdadero o falso. ¿Sabes qué? Esas personas que están constantemente tocando billetes, lo reconocen por el tacto, porque están ejercitados en eso. Tú quieres que una persona reconozca fácilmente, ponla a tocar billetes todo el tiempo. Y cuando toquen uno que es falso, se van a dar cuenta enseguida. Usted quiere conocer la verdad, quiere detectar la verdad, discernir la verdad de la mentira, pues tiene que familiarizarse con la verdad. Para que cuando venga lo falso, usted diga, no, ahí llegó el falso. Porque lo falso llega, hermanos, de una manera súbita, muchas veces sutil. Y muchas veces se parecen mucho a la verdad. Recuérdense que el engaño de Satanás con Eva, ¿verdad? Con las cosas que le dijo, parecían muy ciertas y tenían parte de verdad. Pero no eran verdad. Si queremos conocer la verdad, debemos familiarizarnos con ella. ¿Qué criterios usas para determinar si estás escuchando la verdad o no? Así, de la misma manera que Jesús se sujetó al mensaje del Padre, nosotros debemos dar el Evangelio de la misma manera como la hemos recibido. Debemos orar por sabiduría, debemos orar por discernimiento, para reconocer las enseñanzas y mensajes que provienen de Dios y detectar fácilmente la motivación humana detrás de eso. Finalmente, hermanos, en Juan capítulo 7, versículo 31, dice que muchos en la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Esa es una pregunta crítica. Ahí se ve en práctica el critical thinking, pensamiento crítico. Esas personas se preguntaron, ¿será posible que el Cristo haga más señales que este hombre? Este hombre ha hecho milagros que ningún ser humano antes había hecho. ¿El Cristo va a hacer más señales que él? Ellos respondieron, no. Y como no hay otra persona que pueda hacer más señales que Jesús, simplemente Él es el Cristo. Su determinación, su fe se basó en la palabra de Jesús, pero también se basó en el sentido común. Usaron sentido común, preguntaron honestamente para conocer la verdad y tuvieron respuesta. ¿Cómo estás tú reconociendo la verdad?
La verdad no siempre es recibida por unanimidad o por la mayoría. La verdad, hermanos, produce convicción en las decisiones que tomamos. La verdad produce paz y nos da la tranquilidad de que estamos andando en armonía con la voluntad y el plan de Dios. La verdad, cuando andamos en la verdad, también sentimos gozo, porque sabemos que la verdad siempre nos lleva a puerto seguro. Cuando usted anda en la verdad, usted tiene valentía para defenderla, cueste lo que cueste. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a dar sus vidas? Fueron mártires que murieron por la verdad. No negaron más a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Él era la verdad. Solamente uno está dispuesto a morir por la verdad. Hermanos, ¿cómo reaccionas cuando la verdad te desafía? Cuando la verdad desafía tu creencia, cuando la verdad desafía tu tradición, cuando la verdad desafía lo que te enseñaron tus padres, cuando la verdad desafía tu opinión personal, ¿cómo reaccionas? Más vale que nosotros nos sometamos a esa verdad si queremos estar en territorio seguro. En el versículo 17 vimos que solamente aquellos que estaban dispuestos a obedecer fueron los que discernieron la voluntad de Dios o la verdad. Discernir la verdad en un mundo de tanta confusión requiere buscar sinceramente, honestamente la voluntad de Dios y no simplemente salirme con la mía. Jesús nos desafía a tomar una postura valiente ante la verdad. Jesús nos desafía y nos dice, ¿qué dices tú? En medio de tantas voces, en medio de tantas opiniones, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Basados en la verdad, basados en el pensamiento crítico, razonamiento crítico, basado en una voluntad dispuesta a obedecer a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque aunque ya las elecciones pasaron, van a venir más tiempos de confusión. Van a venir momentos en los cuales tenemos que decidir por un lado o por el otro. Y cuando ese tiempo llegue, si usted está familiarizada con la palabra de Dios, va a saber cuál es la decisión correcta.